todos, a todas, queridos amigos y compañeras que se arrimaron. Lo mismo al sindicato, tanto de AEU como del Magisterio y los otros sindicatos, que siempre esta casa... Se sumó la honra. A la honra también. Aunque sea uno, pero bien representado. Arriba la honra. La verdad que yo lo felicito porque siempre esta casa está abierta justamente a la recordación y a la memoria y a la justicia. Entonces, les agradezco mucho esta puerta que abren. Realmente hoy, como todos los uruguayos, hemos sentido mucho la pérdida de Rada. A mí personalmente estuve prácticamente todo el mes de su problema de salud muy cerca de la familia y el negro peleó un mes contra todas las dificultades, adversidades que se le planteaban ya con 83 años, con problemas de orden cardíaco, respiratorio, etc. Tuvo un coraje y una fuerza impresionante. Yo quiero contar una anécdota de este mes. En uno de esos días que iba a verlo al sanatorio, entramos al CTI donde estaba internado y estaba en coma. Entramos con Matías, su hijo, que bueno, lo conocía desde muy chiquito, y Matías le puso una música de Julieta, una de sus hijas. Rada estaba en coma, entubado, en unas condiciones muy difíciles. Cuando empieza a sonar la música de su hija, abre los ojos, como los ojos esos de negro Rada, que siempre te impresionaban, esos ojos vivaces, alegres. Escucha en coma, pero con los ojos abiertos, escucha la canción de Julieta. Cuando termina, vuelve a su coma. Es un ejemplo extraordinario de todo lo que fue la vida del negro. Disculpen, hago esta breve introducción, pero me parece que vale la pena. Fue un gran comunicador desde la música, desde el humor, pero siempre muy comprometido. Entre los saludos que llegaron estuvo de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y otro hecho que quería contar, que tal vez ya lo pasaron por televisión, que fue tremendamente emotivo, vino León Checo y Natalia Oreiro. Y entonces con esta canción la empezaron a cantar y empezó todo el mundo a bailar ahí, cumpliendo la voluntad de Rada, ¿no? Entonces realmente son de esos días tristes que uno tiene, pero al mismo tiempo, como él decía, hay que celebrar la vida como él quería, ¿no? Y la verdad, especialmente quería venir porque es la significación de lo que los sindicatos hacen, pero además por compartir esta mesa que quiero mucho, a las dos, a Tania y a Nadia y a Ignacio. Son pedrenses, ¿verdad? Son de nuestra ciudad. Vos naciste acá. No, en Montevideo, pero te viniste. Sí. Vos me veías de bebita, sí, es verdad. Después te viniste a La Piedra. ¿Y tú? Yo nací en Montevideo. Allá naciste en Montevideo. Sí. Claro, Estaba Graciela. viviendo allá en Montecasera. En Montecasera, claro. Después Graciela, la madre, se fue. Y con Ignacio recordamos una cuestión. Los de Randonea, que era ya una familia muy numerosa, vivieron primero de Rivera para abajo, de la comisaría para abajo, a media cuadra, una casa enorme. ¿Y cómo será que yo recuerdo las charlas, los dos padres, la Kika y el Pepe, eran del movimiento familiar cristiano y nos daban charlas cuando todavía algunos de nosotros éramos cristianos, ya después la vida nos llevó por otros caminos. Pero siempre con ese compromiso, esa cosa de sensibilidad que tenían los dos, y bueno, y todos los hijos andaban en la vuelta, ahí ya estaban casi todos, ¿no? Ahí en Rivera. Y después, que hay que recordarlo, se vinieron para acá, para la casa de enfrente, ¿no? Y ahí vivieron un buen tiempo también, ¿no? En Ignacio. Y después se fueron para lo que era la Quinta de Crame, allá en Villa Foresti, cerca de Villa... No, más para acá, ahí en Los Ceibos, cerca de la cancha de Los Ceibos.
Entonces la historia de ellos, de Omar, de Juan Pablo, de la abuela Idalina, que peleó y peleó y peleó allá en el barrio del Este, salía con Nadia muy chiquitita y con un carrito para hacer los mandados, y ahí llevaba todo el material subversivo que podía haber en la época. Ella iba comprando alguna cosa y adentro traía las publicaciones de la central de legislación técnica clandestina, del partido, del frente, todo. Pero iba con Nadia en la mano, con Tania en la mano, cosa que nadie dijera que no iba a comprar cosas y estar. Y la Lina, que fue una mujer impresionante. Y yo quiero hablar también de Pepe y de Kika, particularmente de Kika. Kika, como decía Ignacio, bien, lamentablemente se nos van yendo esas veteranas que lucharon tanto por la verdad en los tiempos más difíciles de la dictadura, ¿verdad? Porque como contaba Ignacio, ellas empezaron a movilizar como las abuelas de Plaza de Mayo 79-80. Lo he contado, pero lo repito, cuando nosotros sacamos la plaza acá a la vuelta, un día cae Kika, María Isla de Gatti y Luisa Cuesta, con un comunicado a ver si le podían publicar 79 en plena dictadura, que la cosa no era fácil porque seguía la represión, y esas viejas maravillosas con un heroísmo que iban, golpeaban puertas, veían si se podía publicar. En aquel momento me acuerdo que era un comunicado de los uruguayos desaparecidos en Argentina, que era la forma de por lo menos introducir el tema, y como era Argentina. Entonces, por ellas, hace pocos días estuvo acá en Las Piedras Sara Méndez, a propósito de que se va a hacer un documental sobre Elena Quintero, que ahora el 9 de septiembre cumpliría 81 años. Y también, como dice Ignacio, Elena, como Juan Pablo, como Omar, están, y hay que reconocerlos como que están, y bueno, viven en nosotros, pero también deben vivir en la memoria, en la justicia, y en que se sepa dónde están. A mí un compañero me dijo, ¿pero vos creés que todavía a nivel de los milicos puedan saber algún dato? Sí, eso se transmite, eso lo saben, no lo debe saber tal vez los más jóvenes, pero los más viejos no tengan dudas que saben. Y hay que seguir martillando, entiendo y comparto y entiendo y trato lo más que puedo de ayudar en que el Poder Ejecutivo tiene que tomar una decisión explícita. El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, y entonces, como tal, tiene que hacer, por más que le digan no, como salió uno a decir, Payuto, total, uno de estos jefes actuales que salió a decir, no, nosotros ya no sabemos nada, Mentira. Y aquí hay dos cosas que yo quería también subrayar con lo que decían las muchachas y Ignacio. En estos días, decía Nadia, hay manifestaciones a nivel parlamentario y otras cosas que están sucediendo. Yo quiero detenerme en dos. Una, Trump y su política, en primer lugar, migratoria, echando fascista, que nuestro país tiene que decir, no solo por formular, no, tiene que decir, nosotros no estamos ni vamos a aceptar la política fascista migratoria de Trump. Eso tiene que ser explícito. Y les digo la verdad, también trato de expresarlo en la medida que pueda, porque no podemos tener dudas. No tiene nada que ver con la política del Uruguay de todas las épocas, que muchos de nosotros venimos de aquellos inmigrantes. Es una postura abierta de derechos de la gente que venía muy pobre y llegaba a trabajar y tenía posibilidad de crecer en el Uruguay. Pero esto no tiene nada que ver. Es un modelo fascista, como el de Bukele en Salvador, son modelos fascistas. Y como anuncia ahora el de Colombia, de la Espriella, que va a ser lo mismo. Entonces, a eso tenemos que levantarnos con lo que podamos y con nuestra voz, porque es tremendo. Y lo otro, que también lo decía Ignacio,
se produce esa reunión del escudo de las Américas, que convocan a todos los países de la región y de otras partes del mundo. El escudo de las Américas, y ellos lo dicen explícitamente, es el renacer de la doctrina de la seguridad nacional, que fue la que hizo conducir a los militares con esa doctrina, el Plan Cóndor, y en cada pueblo, en cada país, el enemigo no era externo, el enemigo era el pueblo, y por eso detuvieron, desaparecieron, persiguieron gente en el exilio. Ya sabemos que esa es la doctrina de la seguridad nacional. Un diario argentino, Perfil, sacó un título que dice vuelve la doctrina de la seguridad nacional, y entonces nuestro país, nuestro gobierno, nosotros tenemos que decir, nosotros no vamos a participar de una reunión que recrea con el nombre Escudo de las Américas la doctrina de la seguridad nacional. Cuando uno analiza la política del imperio en el siglo pasado, digamos, es continua intervención militar. Esa doctrina Monroe, que este trata de Monroe, intervino en todos los países de la América del Sur. Empezó allá en Guatemala derrocando a Arbenz, y fue derrocando todo lo que podían incidir para evitar la independencia en la América del Sur. No pudo con Cuba. Y también ellos tenían, en aquel momento, hoy lo recordaba, una cuestión que era los procónsules de los yanquis en la América del Sur. Entonces en aquel momento era Trujillo, Somoza, Batista, Stroessner. Los dictadores que estaban en la América del Sur eran los procónsules de los yanquis en aquella época. Y fíjense ahora, Milei, Kast, De la Espriella, Fujimori en Perú. Lo mismo, el mismo esquema, son los procónsules del imperialismo que nos quiere otra vez colonizar a un continente que siente como de ellos. En el 52 el Uruguay firmó un acuerdo que dice ese acuerdo que Uruguay no le podía vender su materia prima, solo se la debía vender a Estados Unidos. 52 firmamos ese acuerdo. Y de ahí en más, todas las cosas que fueron viniendo de la penetración de la CIA en nuestros países, muchas veces solapada, pero cuando uno ve los materiales de ellos, aparece de cómo de esa época nos venían controlando a todos los movimientos sindicales, sociales, obreros. Entonces, compañeros, yo creo que todo lo que se haga en este sentido, hay que hacerlo, hay que transmitir memoria, justicia, verdad, en honor a los compañeros que están desaparecidos, pero están, en honor a las viejas que lucharon y lucharon para saber la verdad. Muchas se han ido, ya quedan muy poquitas, ¿no, Ignacio? Cuatro. De ese movimiento que surge en plena dictadura, muchas de ellas lamentablemente se fueron sin saber dónde estaban los restos de sus hijos. Entonces, por ellos, por los familiares y por todos, por el Uruguay, también hablábamos con Ignacio antes de empezar, y esto me parece también imprescindible. Bueno, ustedes son muy jóvenes, no entran en esta categoría, pero con Ignacio Ignacio es mucho mejor que yo, es mucho mejor que yo, pero es menor. Pero de cualquier manera, los viejos, uno ve todos los días que hay compañeros que se van yendo, que estuvieron presos, que estuvieron detenidos, otros que estuvieron exiliados, así como las madres y familiares. Entonces, ¿qué obligación tenemos? Es transmitir de generación en generación esta memoria, este compromiso. No podemos dejar de buscar hasta el último compañero o compañera desaparecido. Y no podemos aceptar la doctrina de que, bueno, ya está, no se sabe. No, se sabe. Y no podemos aceptar lo que Bordaberry, es increíble, ¿no? El rostro de Bordaberry es increíble. Dice, no, esos pobres viejitos, los fue a visitar, que están ahí presos, esos pobres viejitos que estuvieron todos en la tortura, que estuvieron en las desapariciones, como ahora este médico Revetria de Salto, que era el que indicaba cuándo se podía seguir o no seguir con la tortura, y está preso por suerte, porque
se debe hacer justicia, como los militares que estaban cuando torturaron brutalmente a Roslic, estaban 11 oficiales jóvenes viendo cómo torturaban a Roslic hasta matarlos, para que aprendieran. Entonces, yo siento, compañeros, compañeras, que esta tarea hay que repetirla, seguirla como podamos, donde podamos, con los compañeros, con los gremios, con los trabajadores, enseñar ese pasado, lo mismo a nivel de los educadores. Malcolm, creo que una gran obligación, porque lo que decía él, en mi caso los nietos, te preguntan, pero ¿qué pasó? ¿Cómo esta gente que era tan buena? Que vos decís, ¿qué les pasó? Entonces, me parece que es una tarea, y por eso agradezco a los sindicatos, y ni hablar con el cariño que tengo por ellos acá. Gracias.